Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día. Estamos a 11 exactamente, son 30 años creo de la Torre Gemela, no, menos, 13 años, 13 años aniversario del ataque a la Torre Gemela, 40 años aproximadamente de otro hecho importante ocurrió un 11 de septiembre que fue el asesinato y este golpe de Estado en Chile que terminó con la vida del presidente Salvador Allende. Varios hechos importantes han ocurrido los 11 de septiembre y el presidente Bush hoy día ordena ataque, ya definitivamente, contra el Estado Islámico. Interesantes cosas están sucediendo. En nuestro país también, en materia de salud, en materia de educación, ocurren cosas importantes, por eso hemos invitado esta noche a el viceministro de Salud. Buenas noches, doctor Espinosa. Buenas noches, Nacho, un placer estar contigo acá en debate, saludar a tus televidentes, que también son nuestros queridos amigos, mucho gusto. Así es, y también tenemos con nosotros al señor ministro de Educación, Carlos Campura. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Buenas noches, Nacho, un placer, un honor dirigirme al pueblo salvadoreño. Estamos hablando de dos ministerios fundamentales en la vida del país, ¿no? La educación y la salud son cosas fundamentales de los ciudadanos de cualquier país del mundo, ministerios que necesitan inmensas cantidades de dinero. De hecho, digamos, son los ministerios que supuestamente están pidiendo mayor aumento de presupuesto para el próximo año, muchas tareas por delante, muchas cosas importantes por cumplir. Voy a partir por educación, por salud, porque obviamente este ministerio está haciendo, no el ministerio, el sector está haciendo bastante noticia. En este momento, señor viceministro, hay dos hospitales que están con problemas serios, hay tomas. En el caso del Rosales no se está atendiendo más que las cosas de emergencia. En el caso del hospital de maternidad hoy día hubo, no sé si está tomado o no está tomado, pero hubo una protesta por parte de trabajadores del sindicato de salud. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, cierto? Y la verdad es que esto no es primera vez que ocurre. Ha habido, yo creo que en los últimos años, frecuentes enfrentamientos entre el sindicato de médicos, tanto del Rosales, del Sacamil, que también se habla que puede plegarse en los próximos días, y también del Sindicato General de Trabajadores del Ministerio de Salud con el Ministerio. Esto no es nuevo. ¿Por qué? Pues no, Nacho, en realidad el hospital que ha experimentado un paro de labores ha sido el Hospital Nacional Rosales. El Hospital Sacamil lo que hizo fue una declaración, ¿verdad?, el médico del sindicato, en relación con el programa de los 100 días, que fue recientemente objeto de un acto en Casa Presidencial, donde la doctora Mengíbar explicó los avances que se habían tenido en estos 100 días en salud. Pero en el caso del Hospital Nacional Rosales, la situación ha ido un poco más allá, porque intempestivamente, sin un evento negociador previo, sin ningún aviso, se decretó una reducción de labores que ha supuesto... que viene desde el lunes, hoy día fue más completa, ¿no? Sí, que ha supuesto, como bien decíamos, una suspensión de labores que no es total, Nacho, es solamente en el área de cirugía, las otras áreas están funcionando, y que tiene como demanda fundamentales dos puntos. Uno, la abolición del sistema biométrico para control del personal, y lo otro es una exigencia de la destitución del doctor Ventura Centeno, el director del hospital, achacando pues que es él el autor del sistema de control biométrico que se ha instalado. Han dicho otra cosa también, han dicho que hay un problema, digamos, de ineficacia en el manejo de los presupuestos, que hay insumos que no se encuentran, etcétera. Pues no es cierto, Nacho, porque el Hospital Nacional Rosales no tiene, por ejemplo, un desabastecimiento de medicamentos superior al de los otros hospitales. Ronda alrededor el abastecimiento alrededor de un 83-85%, incluso en algunos medicamentos está mucho mejor. Tampoco hay una ejecución presupuestaria más lenta que en el resto de los hospitales. Eso es uniforme. Entonces, esas aseveraciones no son ciertas, ¿verdad? Tampoco son ciertas las aseveraciones que hace el sindicato de médicos del Hospital Rosales, sus directivos en el comunicado que sacan. Yo puedo dar fe de algunas de ellas. Por ejemplo, se cita ahí
de que ha sido el doctor Ventura quien suprimió las unidades de enseñanza. Eso es completamente falso. Y que además que él ha orientado una escogitación selectiva de los aspirantes a médicos especialistas que optan a los programas de residentado. Yo puedo dar fe de que eso no es así, porque la selección, desde el proceso de configuración del examen de admisión, todo el acompañamiento del proceso de selección, etcétera, ha estado a cargo de una comisión conjunta integrada por todas las universidades, tanto la universidad pública como las privadas y el Ministerio de Salud. Es un proceso completamente... Entonces usted dice básicamente se trata del control biométrico, sí, que significa que el médico ahora tiene que poner el dedo, ¿no? Sí. Para poder, la mano, sí, cuando ingresa, y así ustedes dicen, vamos a evitar que los médicos lleguen tarde y no cumplan los horarios. ¿Ese es, para juicio de ustedes, el único problema o el principal problema? Es lo que ellos plantean, vean, la abolición del sistema biométrico y la renuncia del director del hospital. Entonces, pero Nacho, realmente el problema de fondo es la marcación biométrica, ¿verdad? La marcación biométrica está además instalada en todo el sistema público. Esos mismos médicos que no quieren marcar en el sistema biométrico en el Rosales, marcan en el Seguro Social y ahí utilizan el sistema biométrico. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de ellos tienen pluriempleo, ¿verdad? Entonces están contratados de 7 de la mañana a 11 de la mañana, por ejemplo, en el Rosales, y de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el Seguro Social. Entonces, claro, si nosotros ponemos el sistema biométrico, como ya está en el Rosales, no pueden trasladarse automáticamente a las 11, o se retiran antes del hospital Rosales, o llegan tarde al Seguro Social, y en ambos casos les platico un descuento. Ok, pero esto, digamos, esta situación creada que se lleva varios días de protestas de médicos en diferentes hospitales, hoy terminó, o no ha terminado, pero por lo menos tuvo un punto culminante con la visita de unos diputados al Hospital Rosales para ver, dijeron, qué tal está. Un grupo de diputados, entre ellos el diputado del Partido de Arena, Enrique Valdés, llegaron al Rosales, hoy día al Hospital Rosales, y esto es lo que vamos a mostrarle para que usted me diga después qué le parece. Veamos. Los diputados de Arena, PCN y PDC constataron la forma en que están siendo atendidos los pacientes en la unidad de emergencias del Hospital Rosales. Los legisladores lamentaron las condiciones con las cuales están siendo atendidos los pacientes. Hemos caminado por el hospital y hemos visto a los pacientes que deberían de estar ingresados simplemente en una camilla, sin las condiciones mínimas de un hospital, para poder tener la atención que necesitan. La basura tirada por el suelo promoviendo los focos de infección. Nos consternó muchísimo ver tanto paciente que ha estado viniendo a pasar consulta y debido al paro que se ha llevado a cabo acá en el hospital, no han podido pasar su consulta después de hacer largos viajes, gastar lo que la gente no tiene. Los diputados están conscientes que es necesario la aprobación de un refuerzo presupuestario, pero exigen al gobierno que dé explicaciones de los dos préstamos de 30 y 80 millones de dólares aprobados con anterioridad. Es necesario un nuevo presupuesto siempre y cuando que sea invertido en salud, que no sea un presupuesto solo para poder decir vamos a aprobar más préstamos en salud o le vamos a dar más presupuesto a salud, si no se invierte en lo que se tiene que invertir. Nos damos cuenta que no hay equipamiento y que la infraestructura está abandonada. En su recorrido, los diputados conversaron con los médicos de emergencia, quienes reconocieron la falta de medicamentos y otras necesidades para poder brindar un mejor servicio a los pacientes. Diclofenac para el dolor nada más, es lo único que nos pueden proporcionar, y de ahí tramadol y ketorolaco se han dejado nada más para pacientes postquirúrgicos. ¿No hay medicamentos entonces? Diclofenac es lo único, preoperatorios no podemos indicar. Como a un prequirúrgico, alguien que se va a operar, se le va a estar dando acetaminofén. No se pueden. Los pacientes hablaron de su calvario para poder ser atendidos en el considerado hospital de tercer nivel. ¿Insuficiencia renal? Sí. ¿Y qué le han dicho? ¿Ah? ¿Qué le han dicho? Que me la van a hacer las llaves. ¿Y desde qué hora está? A la noche, bien. ¿Y cómo lo han atendido? No, un poco bien, porque no, pues el problema es que no hay camilla. Bueno, no me han atendido, a ver en qué estaría, pero no me han atendido. En la consulta externa, los pacientes que no fueron atendidos por la reducción de labores que cumplió su tercer día lamentan que las citas reprogramadas sean hasta el próximo año. Los médicos anunciaron que a partir de mañana quedará suspendida todas las consultas externas mientras no sea destituido el director Mauricio Venturas. Fidel Tolosa para Tele 2.
Bueno, ese fue el reportaje de la nota hecha por Fidel Tolosa esta tarde, ¿no? Esto fue en la tarde en el Hospital Rosales. ¿Su opinión, viceministro? Bueno, particularmente la presencia del doctor Valdés me da mucha pena porque... También el ministro de Ghana y de sí, no tengo entendido que... Pero el doctor Valdés ayer salió haciendo declaraciones... PDC, PCN y el doctor Valdés. Claro, pero es una situación, porque el doctor Valdés es médico y conoce la situación de los hospitales. Entonces, él sabe precisamente que si hay pacientes en las camillas es porque ellos, me refiero a los que han violado el derecho a la salud de todas estas personas, no se han negado a atenderlos. Se han negado a atenderlos, entonces por eso están ahí. Pero el presidente se encontró con hechos similares cuando fue sorpresivamente al principio de su mandato. Y se han dado pasos importantes para superar las situaciones que el presidente detectó. Por ejemplo, el lanzamiento de la primera farmacia especializada del Hospital Nacional Rosales, que está funcionando en el antiguo hospital de maternidad y que ha descongestionado las colas y muchas actividades ahí que rondaban con la corrupción que se estaban dando entre gente que ordenaba las colas y toda esta situación. Entonces, eso es una situación superada, ¿verdad?, con suplemento de los medicamentos que los pacientes crónicos necesitan y que está en el marco de las actividades precisamente. Usted dice el problema ahora está con los médicos y voy a preguntarle posteriormente si el ministerio está dispuesto, digamos, a negociar con los médicos que están en este momento en esa posición. Es que hay una situación ahí, Nacho, que me parece que es una petición descabellada, porque primero el sistema biométrico, ellos lo achacan al director Ventura. No es el director. Bueno, pero digamos que no está, que si no está en negociación el sistema biométrico para poder controlar la entrada y salida. El resto no es negociable, el analizar por qué están en contra de los directores, porque no solamente un director, son varios directores de hospitales que los médicos han tenido en el último tiempo quejas. Ajá, bueno, particularmente en esta ocasión se ha mencionado al doctor Ventura. En este caso. Sí. Entonces, nosotros que presenten las pruebas, ¿verdad? Nosotros, porque yo por lo menos las cosas que yo conozco, en lo que yo he participado y que aparecen citadas en el comunicado que virtió el Sindicato de Médicos del Hospital Rosales son falsas, no sé el resto, ¿verdad? Pero al menos esas en las que yo puedo dar fe son falsas. Entonces me parece que es completamente antiético que estén achacando al doctor Ventura cuestiones de las que no es responsable y que además son falsas. Vamos al corte, vamos a volver con el ministro de Educación, vamos a hablar también de educación, hablaremos también de salud posteriormente, mucho que hablar sobre estos dos temas esta noche. Ya volvemos. Bueno, ministro, importantes proyectos, importantes retos, diría yo, que se ha puesto a educación. Algunos, por ejemplo, ya se anunció la creación de la universidad pública en línea. Y quizá, digamos, el otro fuerte es el programa Un niño, una computadora, aparte de los retos en bajar el analfabetismo en el país. Pero también, digamos, retos en relación al presupuesto. Tengo entendido que el Ministerio está pidiendo en este momento un refuerzo presupuestario para el próximo año de 114 millones de dólares, para pasar de 885 millones a 999 millones. Parece difícil en un momento, y seguramente este momento va a seguir por un par de años más, en que la situación se ve muy difícil, económicamente, me refiero a la consecución de dinero, ¿no? Bueno, pues este tema es un tema nacional. Creo que la educación en el país ha tenido siempre un financiamiento bajo. El dato último, por ejemplo, de la inversión iberoamericana en educación anda en el orden del 5.2% del PIB. Es el promedio, en Iberoamérica. Es el promedio en Iberoamérica. En promedio iberoamericano. 5.2. Y en El Salvador tenemos 3.4. 3.4. Venimos del 2009 que se invertía el 2.9%. Y hoy estamos llegando al 3.45, 3.46. Es un resultado bajo, digo, es una inversión baja, pero además hay que tomar en cuenta que Iberoamérica no es lo mejor del mundo en inversión en educación. Es decir, las pruebas internacionales evidencian que Iberoamérica, por ejemplo en la prueba PISA del 2012, que es una prueba en la que se evalúa
el rendimiento de los jóvenes alrededor de matemática, ciencia y lenguaje para jóvenes de 15 años. Esa prueba la realizaron 65 países en el mundo y entre ellos 8 países latinoamericanos. Lo hizo México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú, Uruguay, Chile y Argentina. Prácticamente países que tienen un cierto nivel, digamos, en América Latina. Quizá lo más destacado que tiene América Latina. Y sin embargo, estos 8 países han quedado ubicados de la posición 51 para abajo. Para abajo. Es decir, el mejor país, el país mejor ubicado en una prueba internacional de esa talla, coloca al mejor país latinoamericano en posición 51. Estamos hablando de un promedio iberoamericano de 5.2% del PIB y nosotros con 3.4%. Si no revertimos eso, realmente no vamos a superar el estado de educación que tenemos. Y yo creo que aquí hay que hacer todo un esfuerzo nacional por lograr que la educación juegue de verdad un papel fundamental en el presupuesto de la nación. Ahora, yo me recuerdo que lo tuve, creo que al día después que usted fue juramentado, y me atrevería a decir que fue el primer programa de televisión que usted vino. Y me recuerdo que hizo mucha énfasis usted en la calidad. Claro. Que a usted le parecía, digamos, que algo fundamental de la educación en El Salvador para mejorar era la calidad. Sigue siendo. ¿Sigue siendo? Sigue siendo el objetivo fundamental. Y sigue siendo una universidad pública en línea. Es uno de los garantía de seguridad, de calidad. No, pero es que no es la universidad en línea la estrategia fundamental. ¿Cuál es la estrategia fundamental? La estrategia fundamental es la elevación de la calidad de la planta docente nacional. Y eso la universidad en línea forma parte de esa gran estrategia. La estrategia fundamental es mejorar la planta docente en todo nivel. Se va a topar con los sindicatos también, como se está topando en estos momentos. Claro que debemos enfrentar ese reto. Bueno, eso lo sabía desde que asumí el cargo. Es decir, no era nada... los docentes han negado muchas veces a hacer las pruebas de competencia. Pero tenemos que pasar por eso, de dialogar con los maestros, porque también debemos reconocer que los maestros en el sistema tampoco han sido bien tratados. Y hay un tema de desvalorización del ejercicio de la docencia a nivel nacional. Lo puede ver en el sistema universitario, lo puede ver en el sistema privado, en el sistema público. Hay una desvalorización. Incluso los ingresos a las carreras docentes son tremendamente, diría yo, delicados en términos del compromiso que tienen ellos con la formación de las futuras generaciones. Las carreras de docencia en el país fueron desatendidas de manera casi absoluta después de que se cerraron las escuelas normales. Es decir, incluso se llegó al momento en el que se asigna al sistema universitario el papel de formar maestros sin la menor supervisión, sin el menor monitoreo de la calidad con la que se está desarrollando la formación de maestros. Eso me parece que es algo delicado, por cuanto ahí se están formando los responsables de la educación de las futuras generaciones. Perfecto lo que usted está diciendo. Sistema, y me parece que es lo que hay que hacer, pero vuelvo a la realidad. Usted viene de la Universidad de El Salvador, ¿sí?, donde el peso de los sindicatos ahí es tan fuerte que hasta pueden votar rectores. Sí. Y hay rectores que pasaron por Calvario, ahí como la misma doctora María Isabel Rodríguez. Sí. Bueno, pero esa es una realidad que debemos enfrentar. Es decir, yo creo que la sociedad entera debe asumir el papel de asumir la responsabilidad que significa la educación en el país. Ok, para eso, digamos, y para los proyectos
más emblemáticos del Ministerio de Educación, como voy aparte de la calidad, es que esta creación de la universidad pública en línea, el programa Un Niño, Una Computadora, al aumentar la cobertura de alfabetismo en el país, se requiere más dinero, y bastante más dinero. Bastante más dinero. ¿Está optimista en la posibilidad de lograrlo? Porque el ministro Cáceres está con la chequera corta, no está muy amigoso. De hecho, hoy día le recortó 11 millones al Tribunal Supremo Electoral. Yo estoy convencido de esto. Si nosotros somos capaces de convencer a la cooperación internacional de la validez de todo lo que planteamos como las modificaciones más importantes y estratégicas al sistema educativo nacional, vamos a lograr cooperación. ¿Usted ya ha empezado a hablar con los maestros, con los sindicatos de maestros? Claro que sí. ¿Ya ha empezado a hablar sobre este proyecto? Es de las primeras acciones. ¿Qué le dice Andes 21 y Bienestar Magisterial? ¿Qué le han dicho? Bueno, este planteamiento ya lo conocen ellos. Este planteamiento que yo le estoy haciendo es un planteamiento que ya lo hicimos a los gremios. Ahora, eventualmente ellos van a tener que acompañar la superación del sistema educativo. Es un interés nacional y debe el gremio docente atender la responsabilidad que tienen con respecto al futuro de la niñez salvadoreña. Ministro, ¿este control de la calidad también pasa por las universidades? Cuando yo hablo del sistema de mejorar la calidad de la planta docente nacional, estoy hablando de todo nivel. Incluso estoy muy entusiasta con la formación de profesores de educación inicial. Estoy hablando de formar profesores. ¿Para kinder? No, para de 0 a 3 años. De 0 a 3 años. Es decir, hay ahí todo un esfuerzo que realizar. Educación inicial es una de las líneas estratégicas del Ministerio de Educación. Y lo primero que estamos haciendo es formando maestros en ese campo, porque la niñez salvadoreña lo requiere. Y la importancia que tienen esos 3 primeros años de vida en cualquier niño para efectos de todo su futuro en capacidad cognitiva, en capacidad afectiva y todo lo que puede desarrollar el niño en esa edad, pues es demasiado importante como para no ponerle la atención de vida. Pero en términos de universidades... igual a nivel universitario. ¿Los controles? Igual a nivel universitario. Porque pareciera que de repente, no solamente en las universidades, sino que también en algunos colegios privados está más cerca que la meta, más que la calidad, es el negocio. Bueno, yo soy de los que creo que la universidad pública y el sistema público es demasiado importante en cualquier país. Y el privado también. Sí, pero el privado creo que va a ser siempre, va a estar siempre determinado por la calidad que tenga, el privado en promedio, ¿verdad? Ya. Va a estar siempre determinado por la calidad de lo público. O la tarifa que cobre. Bueno, sí. Vamos al corte, volvemos rápidamente, vamos a hablar también de salud y también hablaremos nuevamente de educación. Ya volvemos. Bueno, vuelvo a salud y obviamente y seguramente si yo le pregunto a usted qué es lo que usted más ha escuchado a la labor del Ministerio de Salud o del problema de salud en el país, me va a decir que estamos siendo sobrepasados en este momento por epidemias como el dengue y la chikungunya. Y en dengue ya pasamos la cifra del año pasado, tengo entendido que en más de 1000 casos por lo menos, por aquí tenía la cifra, y exactamente hay un 75% más de dengue que el año 2013. Es impresionante el aumento que ha tenido de un año a otro. Y el chikungunya, que es algo nuevo, pues ya está experimentando más casos que el dengue. El dengue ha experimentado este año 11.715 casos y la chikungunya 16.389, que yo creo que mucho más, porque yo por donde veo gente enferma de chikungunya. Bueno, Nacho, ¿esto refleja la situación en los 100 días del gobierno? No, Nacho, no refleja eso la situación de los 100 días del gobierno. Primero porque el alza en los casos de dengue y la presencia de la fiebre de chikungunya son 2 epidemias que están azotando a todo el continente americano. Entonces no podemos desvincular a El Salvador del resto del continente y tratar de ubicar como que es aquí donde está sucediendo eso y en lo demás, el resto
del continente no pasa nada. Por ejemplo, solo en fiebre chikungunya, por ejemplo, República Dominicana, que tiene una extensión territorial y una población similar a la nuestra, tienen en estos momentos más de 400.000 casos de fiebre chikungunya. Pero nosotros tenemos 11.000 casos de fiebre chikungunya. ¿Cómo registra eso? Porque por ahí veía que el director del Hospital Sacamil me parecía que decía que se ha visto una falta de control de los números en el caso de estas dos epidemias. Mira, Nacho, nosotros, El Salvador me refiero, tiene uno de los mejores sistemas de vigilancia sanitaria de todo el continente. De hecho, ha sido seleccionado como modelaje, ¿verdad?, para el resto de países latinoamericanos y está viniendo a ser observado por muchos países. Pero esto es fruto de la reforma de salud. El ministerio puede saber al que llega a un hospital con síntomas de chikungunya, si está en su casa no lo puede saber. Claro, pero todas las unidades notificadoras, y esos son todos los establecimientos de salud, no solamente los del Ministerio de Salud, sino que Seguro Social, Sanidad Militar, Bienestar Magisterial, etcétera. Todos están reportando. Todos están reportando semanalmente el número de casos en los cuales el diagnóstico es sospecha de dengue, o cuando son casos confirmados también. ¿Cuánto porcentaje cree usted de gente no va a una unidad de salud y ya sabe, digamos, que tiene que tomarse tal cosa o esperar la fiebre, el dolor de hueso, todas las complicaciones que sufre, las ronchas que produce el chikungunya? ¿Cuánto cree usted? ¿50% o más del 50% de gente que no va? Es muy difícil poder precisar eso, pero de hecho, las estimaciones que se hacen en todo el continente tampoco toman en cuenta el porcentaje de los que no acuden. O sea que los datos son completamente comparables. Perfecto. Ministro, ¿esto es producto de qué? Usted me dice que en todo el continente, pero ustedes han dicho que sí hay un fracaso en los programas que se han hecho de prevención del dengue. Sí, no hemos dicho que hay un fracaso, hemos dicho ¿cuál es la palabra que exacta? no hemos tenido los resultados que esperábamos con las últimas 2 jornadas nacionales contra el dengue, ¿verdad? Pero aquí, Nacho, hay que tener en consideración que las alertas sanitarias con los cuales se controla la epidemia son lanzadas por el Sistema Nacional de Protección Civil, y los presidentes de las comisiones municipales de protección civil, que son las unidades operativas mínimas, son los señores alcaldes. Si los alcaldes no convocan, no movilizan las fuerzas vivas de su comunidad para ponerlas en función del combate contra el zancudo, ¿verdad?, entonces no hay resultados probables. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos atendido a un desmejoramiento del índice larvario en muchos municipios que estaban en situación de alerta verde y hoy han pasado a alerta naranja, ¿verdad? Prácticamente el departamento de San Salvador, por ejemplo, es uno de los casos más tristes a ese respecto. Esto es agravado, Nacho, por la actual coyuntura electoral, donde los alcaldes están, no todos, pero algunos de ellos, están más de cara a la campaña política que a garantizar un ambiente sano para sus gobernados. Entonces, en esas situaciones es muy difícil porque salud no puede por sí solo darle salida a una situación que se da no en los servicios de salud, sino que antes. Los servicios de salud están respondiendo correctamente, Nacho. Tenemos la tasa de letalidad más baja de todo el continente. Yo voy a leer una opinión del doctor Milton Brizuela, que fue presidente del Colegio Médico. Sí. Dice: creemos que se menospreció este tipo de enfermedad y no ha habido un control adecuado. En absoluto, Nacho. Yo siento disentir con el doctor Brizuela, pero me parece que él no ha seguido de cerca la epidemia, ni las actividades del Ministerio de Salud, ni los llamados que se han hecho, ni las alertas contra el dengue, ni la ponderación, y en todo caso la responsabilidad, como decimos, debe asignarse a quien la tiene, ¿verdad? En este caso me parece que los alcaldes, al menos de los municipios que están en alerta naranja, ¿verdad?, debe deducirse de las responsabilidades, porque son sus votantes los que se están enfermando, ¿verdad? Entonces eso debían reflexionar, me parece a mí. Las municipalidades. Las municipalidades, obviamente, ¿verdad? Hay que recordar, Nacho, que no tenemos ni un tratamiento específico, ni una vacuna contra el dengue. Y el combate contra el vector es la única posibilidad de detener esto. Ok, el otro tema que quería tocarle, y las temas que no vamos a poder tocar, yo creo que vamos a tener que dejar para más adelante, hacer un análisis en ambos casos de todo lo que se ha hecho o no se ha hecho
en ambos ministerios, pero hay cosas coyunturales que no puedo dejar de preguntar, porque el viceministro Robles Ticas, que es el otro viceministro de Salud, tiene 2 viceministros, dijo hace poco que el Ministerio de Salud carece de fondos para el abastecimiento de medicinas e insumos para el resto del año. Esto sí es preocupante. Dijo que Hacienda aún no aprueba un refuerzo de 31.4 millones de dólares. Sí. No vamos a tener insumos ni medicinas. Bueno, nosotros acabamos de hacer una compra y los medicamentos están entrando en este momento. Bueno, están entrando desde hace algunas semanas ya, y esto estamos resolviendo, digamos, el desabastecimiento que teníamos en algunos hospitales como resultado de, digamos, el agotamiento de algunos de estos medicamentos. Entonces, yo no recuerdo que el doctor Oblesticas haya dicho una cuestión similar a esa, ¿verdad? Que no tenemos medicamentos para llegar al final del año. Ciertamente los tenemos, Nacho. Lo que pasa es que nosotros necesitamos comprar ya los medicamentos para no experimentar desabastecimiento en los primeros meses del próximo año. Lo tengo, digamos, eso es diferente. Como información fechada el día 9 de septiembre, esas 2 días atrás, que dice el Ministerio de Salud aún espera que Hacienda apruebe el refuerzo presupuestario de 31.4 millones que solicitaron. ¿Ya? El Ministerio carece de fondos para el abastecimiento de medicina e insumos para el resto del año, sostuvo el viceministro de Salud, Julio Robles Ticas. ¿Ya? Pues, no he escuchado ni el contexto en el que digo si lo dijo, pero yo no recuerdo que haya dicho una cosa similar. No sé a quién hizo la declaración. ¿Y el refuerzo para cuándo es? Bueno, nosotros hemos solicitado ciertamente un refuerzo. Para Diario El Mundo esta información que estoy viendo. Bueno, nosotros ciertamente hemos solicitado un refuerzo para la compra de algunos insumos médicos y algunas cuestiones, y siempre, tradicionalmente, todos los años, se nos da un refuerzo presupuestario. Esperamos que este año no sea una excepción. ¿Se ha atrasado este refuerzo este año, el caso este año? No, ya estamos en septiembre. Sí, suele darse alrededor del último trimestre, en el último trimestre del año, ¿verdad? Para pagar a los proveedores, ¿verdad? Con los cuales acumulamos alguna deuda o algún servicio básico o algo que es necesario pagar fundamentalmente en los hospitales, pero nada menos. Hoy, por ejemplo, nos dieron la buena noticia, Hacienda, de que más del 50% de la deuda hospitalaria va a ser saldada en esta próxima semana, lo cual me parece que es un esfuerzo importante, ¿verdad?, para solventar esto en el orden, ¿verdad?, de esas. ¿Cuánto es lo que tiene que pagarse a proveedores? Ya la educación, que muchas veces posiblemente están esperando algunos saber si hay noticias buenas o no. ¿Cómo no? Bueno, la deuda hospitalaria es alrededor de unos 20 millones de dólares, de los cuales se nos dijo que esta semana, hoy en la mañana, se nos notificó, ¿verdad?, de que se nos iba a cancelar más del 50% de la deuda. Esto es un poco más de 10 millones de dólares, que es con lo que se va a cancelar. Entonces me parece que ese es un aviso importante, ¿verdad?, una señal importante para los proveedores. Y obviamente el tema debe estar preocupando todavía a muchos proveedores que no le habían pagado todavía, sobre todo aquellos, digamos, que trabajaron para lo que es el paquete escolar. ¿Qué pasa en ese sentido con el Ministerio de Salud? De Educación, perdón. Bueno, en el Ministerio de Educación ese tema está prácticamente resuelto, es decir, de 74 millones más o menos que representaba todo el tema de paquetes escolares, aún se deben únicamente 2.5 millones. Y eso, como dijo el doctor Espinosa, pues tuvimos la buena noticia de que ya los fondos están y esto se resuelve. A ver, ¿qué pasó en Hacienda? El ministro, digamos, encontró el dinero. ¿Qué es lo que hizo Carlos Cáceres? Seguramente ha encontrado el dinero, pero la cuestión es que nos dieron la buena noticia de que sí, los fondos ya están y vamos a pagar tanto lo que está pendiente todavía de pagar de paquetes escolares, que es un porcentaje realmente bajo, y todo lo que se transfiere a los centros escolares. Digamos que no habría problema de recursos de aquí a fin de año. ¿No prevé usted problemas presupuestarios? Bueno, te decía que esto por ese refuerzo que tendría es el 50% de la deuda, ¿verdad? Entonces todavía tenemos ahí el otro 50% que seguramente quedarían 10 millones pendientes de pago que tendría que salir del refuerzo, ¿o no? Exactamente. Sí. ¿Sale el refuerzo? No estoy tan seguro de eso, pero
de hecho, la deuda, el refuerzo es para eso, para pagar los proveedores. En el caso suyo, la situación presupuestaria del ministerio de aquí a fin de año, ¿está resuelta? Bueno, hay por ahí un déficit, pero prácticamente está controlado todo el ejercicio. En el caso de la Universidad de El Salvador, ¿ha hablado con ellos usted? Ahí hay un déficit más grande. Un poco más de 4 millones, creo. Que todavía no hay noticias sobre eso. Todavía no hay noticias. Nosotros también saldamos recientemente el pago del fondo rotatorio de vacunas con OPS, que nos ha permitido también solventar y liberar las vacunas que nos están entrando y que suplieron la escasez que teníamos. Así que creo que vamos por buen camino. Veo que hoy día fue un día noticioso para ustedes, ¿eh? Sí. Parece que tempranito. Lo de la vacuna fue un poco más antes. Un poco antes. Vamos al corte. Vamos al corte y volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Bueno, me informan que paralelamente a lo que estamos conversando aquí, el diputado Valdés está en la plenaria en este momento haciendo uso de la palabra, diciendo que la situación de los hospitales del país es precaria absolutamente y nunca había estado peor que como está ahora. Eso es lo que está diciendo el diputado Valdés. Seguramente debe estar pidiéndole a los tributadores que no quieren contribuir a la reforma fiscal que den los fondos que se necesitan para resolver la problemática en los hospitales. Vamos a ir con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Señores, muy buenas noches. Comenzamos con Emilio Monterrey. Dice, yo soy médico y uso el sistema biométrico y me parece una medida excelente. Felicitar al viceministro por esto. Dice Leonardo Hernández, ¿cómo es posible que tanto médico sin trabajo y estos señores con 2 y sin querer trabajar, que los despidan? Esto en referencia a los médicos que están en protesta. Fausto Sorto dice, ¿cuál es el porcentaje de abastecimiento de medicina en los hospitales del país? Herbert Quijano dice, me parece bien el enfoque en medición de matemáticas, lenguaje, pero la educación es tan integral, las artes, el deporte, etcétera, plantea. Lorena Ramos dice, ¿cómo piensan resolver los problemas del sistema educativo? Falta de recursos, desempleo de docentes y calidad educativa. César Artiga plantea universidades públicas, patrimonio de los pueblos, acompañarles en su devenir y transformaciones necesarias. El analista Rafael Castellanos y también columnista de la prensa gráfica dice, ¿cómo va a enseñar inglés o computación un maestro que no habla inglés y no domina computación? Si no cambiamos esto, fracaso, dice Rafael Castellanos. También el líder de los vendedores, Pedro Julio Hernández, dice respecto a la participación del ministro y el viceministro, a defender lo indefendible. Bueno, para eso les pagan, plantea. Dice Leonel, ¿por qué las instituciones de educación media están sin presupuesto? Solo hay que ir a un instituto nacional para ver lo mal que están en infraestructura. Elba Gladys Martínez de Mejía dice, soy maestra y solicito al señor ministro nos ayude, ya que nuestra escuela, el Centro Escolar Susana Rodríguez Viuda de Duque, en el Triunfo Usulután, tiene el techo totalmente destruido desde hace varios años y nos sentimos en abandono por parte de las autoridades de educación. Urge sea reparado. Así la participación de nuestros amigos televidentes. Vamos para la respuesta de los señores funcionarios. A ver, partamos por las preguntas que han habido para educación. No sé si institutos sin presupuestos. Bueno, ha habido sin ninguna duda debilidades, sobre todo en temas de infraestructura. Sí estoy consciente de que hay problemas, ¿no? Incluso nosotros estamos trabajando en una política nacional de infraestructura escolar, que estamos ya próximos a firmar un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para que quede establecido las condiciones en las que deben estar los centros escolares, lo que vamos a denominar centros escolares. Porque justamente ha habido en esto de infraestructura escolar concepciones muy precarias, digamos, de lo que es una escuela, ¿no? Con frecuencia nos encontramos con escuelas en las que en un solo salón se atiende 4 o 5 grados, ¿no? Esto no puede ser, ¿verdad? Pero esta es una acumulación histórica que tenemos que desandar y que nos va a costar quién sabe cuántos años revertirla, pero estamos ya trabajando en ello, definiendo por lo menos la política y quisiéramos ya desde el próximo año
comenzar a ejemplificar lo que nosotros tendríamos como idea de lo que debiese ser un centro escolar. Estamos trabajando en eso y yo espero que ya el próximo año mostremos a la sociedad salvadoreña lo que quisiéramos fuese un centro escolar. Ministro, había una pregunta también concreta en relación a decía un amigo televidente, ¿cómo se puede enseñar computación en inglés con maestros que no saben ni de computación ni de inglés? Bueno, eso es lo que yo he señalado como el tema central en el enfoque de calidad, ¿verdad? El enfoque de calidad va, tenemos como línea estratégica del abordaje de la calidad, el tema de formación de maestros. Y formación de maestros en inglés, en computación, en matemática, en química, en todas las áreas, en educación inicial, en teatro, en danza, en música, todo eso, tenemos indudablemente déficit. Y vamos a dedicarnos, y ya próximamente, el plan ya lo tenemos diseñado, y próximamente vamos a iniciar con planes de atención a los maestros en servicio, planes que van a ser de 2 años, en la que pretendemos generar núcleos que atiendan esas necesidades a nivel nacional. Obviamente lo que señala Rafael Castellano es certero, no puede enseñar inglés a un profesor que no sabe inglés, pero si está en el sistema, entonces lo que debemos esperar es que están enseñando inglés maestros que no saben inglés, ¿verdad? Bueno, pero eso pasa en otras áreas. Creo que fue respondido también, digamos, la pregunta en relación a lo integral de la educación, la persona que decía no solamente son los ramos básicos. No, lo que pasa es que la prueba PISA solo eso evalúa, sí, pero obviamente la educación no es eso, no solo es eso más bien, ¿verdad? Entonces nosotros sí estamos convencidos de la importancia de que el estudiante pase por los temas de teatro, danza, música, educación artística, educación física en general. En el caso de universidades públicas, decía alguien, más universidades públicas. Pues yo justamente creería que sí necesitamos una universidad pública, que se ocupe específicamente de maestros. De formar maestros, un pedagógico. De formar maestros, sí. Una universidad pedagógica, pero digamos pública. Sí, y yo voy a esperar el mejor momento para lanzar eso, ¿verdad? Porque yo creo que sí el país lo necesita, ¿verdad? ¿Usted tiene como su proyecto hacer que se cree una universidad pública pedagógica? Lo tengo, pero sé lo que significa en términos presupuestarios y me lo he puesto como en un segundo momento, ¿no? Ministro, la universidad pública en línea, ¿cuántos estudiantes puede abarcar y qué carreras puede ofrecer? Bueno, es obvio que hay carreras que no la va a poder ofrecer la universidad en línea, ¿verdad? Pero también es obvio esto. Nosotros estamos dejando de atender en el sistema de educación superior un porcentaje alto de jóvenes que salen de bachiller. Según mis estimaciones no baja del 50-55%. Ahora estos jóvenes, alguna atención debemos darle para que tengan continuidad en su formación. Y esa es una muy buena alternativa. Ahora, hay carreras que perfectamente se pueden seguir en línea, ¿verdad? Hay muchas carreras. Está claro, como repito, que... Estamos hablando de carreras teóricas, básicamente. Sí, ¿no? Y hay carreras que he combinado universidad en línea con, trabajo en línea con un trabajo presencial, se pueden complementar para efectos de hacer, pero universidad en línea. ¿Cuántos alumnos puede aceptar esta universidad en línea? Pues eso va... ¿No hay una idea de cuánto puede hacer bajar el porcentaje de acceso a la universidad? A lo que nosotros le apuntamos es a poder atender esos 10.000, 15.000 jóvenes que año con año se quedan sin poder ingresar a la Universidad de El Salvador, a pesar de que sí... El estudiante que quiera estar en la universidad virtual, en línea, ¿va a tener un control, un examen previo? Ah, pues claro. Para no, digamos... Pues claro, debemos montar todo un sistema académico. ¿Y el control que lo va a tener el Ministerio o la Universidad de El Salvador? Pues eso todavía no lo hemos definido, ¿verdad? Pero sí, en efecto,
el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que lo estamos coordinando con la Universidad del Salvador. Ok, ¿para cuánto esto puede estar? La expectativa nuestra es de que tengamos todo listo el próximo año y empecemos la universidad en línea el 2016. Ok. Viceministro, Diga. que los despidan, dice uno, que despidan los médicos. Que hay muchos médicos que quieren trabajar y que no pueden. Bueno, nosotros, hoy se comunicó con nosotros el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en relación con, solicitando información en relación con el problema, ¿verdad? Nosotros pues le trasladamos la información porque obviamente él está preocupado por la violación por el derecho a la salud que se está ejerciendo sobre los usuarios del sistema. Quiero recordar, Nacho, que la razón fundamental de la existencia del Ministerio de Salud y el sistema de salud es el garantizar salud a la población, llevar salud a la población. Entonces, en una situación de dificultades fiscales como las que tenemos ahorita o de crisis económica, ¿verdad?, no se puede sacrificar el derecho a la salud de la población para mantener privilegios en los trabajadores de la salud. Debe priorizarse el derecho a la salud de la población. De eso es que se trata este asunto. Entonces, me parece, por ejemplo, que el diputado Valdés ha optado por el bando equivocado, porque sus votantes son los que están siendo violentados en este momento en su derecho a la salud. Pero independientemente de eso, Nacho, yo pienso que los colegas que están involucrados en este asunto deberían reflexionar un tanto más, ¿verdad?, en relación con lo que esto significa en términos, por ejemplo, de ese retraso y de lo que ciertamente requerimos, independientemente que estemos nosotros ahorita en el gobierno o que mañana esté otro. En todo caso se requiere, Nacho, un consenso nacional en torno a la salud para financiar el esfuerzo. Todavía nosotros hemos casi duplicado el presupuesto de salud, hemos hecho la contratación de recursos más grande en toda la historia, la inversión infraestructural más grande en toda la historia del país, hemos recuperado la caída de camas que se dio durante las 4 administraciones previas, que cayó de 10 camas por 10.000 habitantes a 7 camas por 10.000 habitantes. Nosotros tenemos ahorita en 11 camas por 10.000 habitantes. Entonces la situación que criticaba el doctor Valdés era mucho peor cuando ellos estaban en el gobierno, ¿verdad? Entonces, y estas 11 camas que estamos reportando ahorita no incluyen las camas que va a llevar el Hospital de la Unión y el nuevo hospital de maternidad. Entonces la situación es realmente bastante mejor que cuando la tenían ellos. Pero eso ellos tratan de olvidarlo y no reflejar esa cuestión. Ahí parece que más que criticar esta situación deberían contribuir a buscar soluciones para mantener los programas sociales, para garantizarlos y para que la reforma de salud, que ha llevado logros importantes al país, continúe profundizándose. Había una pregunta concreta que era ¿cuál es el porcentaje de abastecimiento de medicinas en este momento como promedio en los hospitales públicos? 83%. ¿No? ¿Cuánto? 83%. 83%, ese es el porcentaje oficial de abastecimiento. ¿Qué pasó con el Hospital de la Mujer? Ha demorado bastante el traslado total, sigue habiendo 2 hospitales, todavía el Hospital Nuevo de la Mujer no está totalmente equipado, falta personal por contratar. De hecho, hoy decían, digamos, el sindicato que no avanza. Ajá, ¿cómo no? Está incrementándose el traslado, se está llevando poco a poco en la medida que se van familiarizando con el nuevo equipo, con las instalaciones y trasladando todas las pacientes. El traslado está en marcha, no tengo las fechas precisas de cuándo se espera tener todo completamente finiquitado, pero esperamos que en lo que resta de este mes podamos tener el traslado ya integral de todo el hospital y completamente funcionando. De hecho, no hubiera sido posible inaugurar la farmacia especializada para resolución de las enfermedades crónicas del Rosales si el hospital estuviera, como dice, todavía en las mismas instalaciones. Entonces me parece que se está tratando de minusvalorar lo que se ha hecho y el hecho de que tengamos el mejor hospital de la mujer de Centroamérica. Bueno, le agradezco mucho a ambos que hayan estado esta noche. Gracias, Carlos Canjura, gracias Eduardo Espinosa, a ambos. Creo que ha sido importante escuchar un poquito qué hay que hacer en este momento de 2 rubros tan importantes para el país como es la salud y la educación. Seguiremos hablando sobre algunos temas porque obviamente son temas de primerísimo interés para la población.
Gracias. Gracias Nacho, un placer. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.